Buenas tardes a todos. Eh, Agradecemos la participación. En el día de hoy vamos a dar inicio al primer webinar del año del Comité de Cardiopatías Congénitas, al cual titulamos que nos ha dejado el 7º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar en Cardiopatías Congénitas e Hipertensión Pulmonar en Pediatría. Hoy contamos con dos disertantes, por un lado el doctor Diego Echazarreta y la doctora Dora Hack. En primer término vamos a presentar al doctor Diego Echazarreta, ¿sí? Él es el vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es el delegado FAC al Consejo de Falla Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y el coordinador del área cardiovascular del Centro Médico Capital, bueno, y también un amigo de la casa. Gracias, Lucía. No sé si ven bien ahí la presentación. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, les agradezco mucho. Un gusto que el Comité de Cardiopatías Congénitas del Adulto nos haya invitado con Dora y compartirlo con todas ustedes. Entiendo que el tema es más que interesante, puesto que cada 5 años se realizan estos simposios, a los cuales a veces hemos podido acudir. Y bueno, en este caso realmente hemos asistido de punta a punta al mismo. Así que bueno, inicialmente podría sintetizar que en relación a cardiopatías congénitas del adulto hemos tenido pocas novedades. Íbamos con una expectativa un poco más importante, pero en realidad las novedades no son tantas. Y simplemente para quienes nos siguen estos simposios, mencionarles que el primero inició allá en la década del 60, en el 73 en Génova se volvió a repetir, y a partir del 98 en Evian se han venido realizando cada 5 años. Este último se realizó en Barcelona, con una asistencia bastante importante. Vean ustedes en azul, son los participantes que han llegado a 1547 en este caso, de diferentes disciplinas, ciertamente, neumonólogos, cardiólogos, pero también reumatólogos, clínicos, oncólogos, genetistas, con un porcentaje de quienes se ven involucrados en la escritura de la Task Force de 124 integrantes. Así que bueno, vamos a tratar de, en estos minutos, reafirmar algunos conceptos que conocemos y algunos que hemos escuchado en el contexto del simposio. Es decir, que la hipertensión pulmonar y las cardiopatías congénitas de adultos se mantienen dentro del grupo 1, no se ha modificado ello, que para el diagnóstico se deben descartar fundamentalmente la hipertensión postcapilar, y ahí incluimos la disfunción citodiastólica, sistémica, la disfunción ventricular combinada con lesiones por cortocircuito o cardiopatías congénitas complejas y disfunción valvular auriculoventricular sistémica, que algunas de las complejas se asocian con anomalías del árbol vascular pulmonar que conllevan a la hipertensión segmentaria. Se hizo un hincapié en este sentido. Y finalmente, que uno o más segmentos pulmonares pueden estar hipertensos con diferentes grados de severidad, mientras que otras regiones definitivamente pueden estar hipoplásicas. Cuando uno habla del impacto respecto a la prevalencia y la incidencia, aproximadamente del 3 al 7% de los pacientes con cardiopatías congénitas de adulto eventualmente desarrollan hipertensión pulmonar, y la incidencia, recuerden que depende de la anomalía subyacente, aumenta con la edad, pero a su vez a la edad en la que se realiza el cierre del defecto, con más prevalencia siempre en el sexo femenino. Tras la corrección del defecto cardíaco simple, aproximadamente hay una prevalencia de 3% de hipertensión arterial pulmonar. Este es un poco el gráfico de la nueva clasificación propuesta. No sabemos si finalmente después del 14 de agosto, donde finalmente serán publicadas las guías, se mantendrá, pero ustedes pueden observar puntualmente que las cardiopatías congénitas como enfermedad, el 1.4, siguen dentro del primer grupo, y hay una mención especial en el grupo quinto a las complejas, especialmente la atresia con hipertensión pulmonar segmentaria, que se ubica dentro de ese grupo. Cuando mencionamos los diferentes subgrupos relacionados con este tipo de cardiopatías, tanto el síndrome de Eisenmenger como los cortocircuitos sistémicos pulmonares prevalentes, corregibles y no corregibles, los defectos pequeños o coincidentes y aquella hipertensión pulmonar que tiene el peor pronóstico, que es la que se desarrolla tras la corrección del defecto, no ha sufrido cambios respecto a la clasificación. Y tampoco la definición de la media pulmonar, que fue la introducción más importante en NISA,
ni tampoco la precapilar, la aislada o la combinada asociada a diferentes tipos de shunt, fundamentalmente. Una de las preguntas que se realizó, esto por ahí Dora lo va a desarrollar más, es si debe ser similar los puntos de corte hemodinámicos para hipertensión pulmonar pediátrica en adultos. La respuesta del público fue un 50% y un 50% a favor y en contra. Y en realidad se sumó un índice para ajustar el valor de las unidades Wood en cuanto a la resistencia vascular pulmonar, pero respetando los tres grupos fundamentalmente de hipertensión pulmonar. Se mencionó también dentro del simposio, rescatando este cuadro que está publicado en las guías de hipertensión pulmonar de 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la de Neumología también, donde se hace hincapié en la evolución, tanto para la clasificación, para las comorbilidades, para los factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y evidencia, dentro de lo que es cardiopatías congénitas del adulto, la necesidad mandatoria de realizar el cateterismo derecho para su diagnóstico, la aplicación de algoritmos, y dentro de estos tres subgrupos, bueno, ciertamente el que tiene algo más de evidencia en referencia del infante o del niño. También se planteó el ACHEA de Query Registry Insight, que es un registro que desde 2015 viene desarrollándose y que hace hincapié en el screening por ecocardiografía y la confirmación mediante cateterismo derecho. La importancia aquí, y esto se acentuó, de la detección temprana. También la necesidad de una adecuada historia clínica, de una exploración física adecuada, de la prueba de función pulmonar, la gasometría, las pruebas de imágenes, focalizándose especialmente en la ecocardiografía, que es la más versátil, la que tenemos a mano, y las pruebas de esfuerzo y de laboratorio. Pero como predictores de mala evolución, la clase funcional, el test de la caminata debajo de los 450 metros, obviamente el evento de hospitalización por falla derecha, los valores de punto de corte de NT-proBNP por encima de 500, la proteína C reactiva, la creatinina sérica elevada, pero también la concentración baja de la albúmina, los déficits de hierro y todo signo ecocardiográfico de disfunción del ventrículo derecho. El rol del cateterismo derecho, ya sabemos que realizando oximetrías compartimentales, las stepwise, es necesario para calcular el QPQS y confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, guiando después intervenciones terapéuticas afines. Recordando que en este caso uno debe utilizar el FIC, que ofrece más precisión, y también recordar que en este tipo de pacientes que suele tener eritrocitosis, uno sobreestima en general la resistencia vascular pulmonar. Cuando uno se aproxima a los diferentes tratamientos, debemos plantearnos que los resultados asociados a este subgrupo de hipertensión pulmonar han mejorado desde la introducción de nuevos tratamientos específicos, pero siempre pensando en el adecuado momento del tratamiento quirúrgico, el perioperatorio y el cierre de cortocircuitos quirúrgicos o intervencionistas. En este punto, las guías europeas del 2020 propusieron criterios muy concretos para el cierre de los defectos basados en el QPQS de resistencia vascular pulmonar basal y después del tratamiento con hipertensión pulmonar, y ahí incluyó determinados objetivos específicos. Pero fundamentalmente algo que en el simposio se planteó inicialmente, a diferencia de NISA, que se había comentado al final del simposio, que son las estrategias multidisciplinarias basadas en equipos y centros especializados de hipertensión pulmonar. La relación con el paciente, la educación del paciente, pero fundamentalmente las modificaciones conductuales con apoyo social y psicológico, algo que no siempre en el contexto de pacientes que van a ser tratados con una definitiva estrategia son tenidas en cuenta. Respecto a los pacientes con shunt, bueno, inicialmente esto no se ha modificado, o sea, la realización de cateterismo derecho para evaluar la resistencia vascular pulmonar es mandatorio, y tampoco los puntos de corte de las unidades Wood respecto al tipo de shunt. Algo que sí se mencionó, pero relacionado al abordaje del grupo 1, es que no se dispone de datos de estudios prospectivos sobre la utilidad de la prueba de vasorreactividad, la prueba de cierre con balón o la biopsia pulmonar para evaluar la operabilidad y la normalización de las resistencias vasculares pulmonares después del cierre. Y sí, introduciéndonos un poco en el contexto de los pacientes con Eisenmenger, sabemos perfectamente que los consejos respecto a la gestación deben darse inicialmente y evaluar el riesgo de cada paciente para, en los bajos riesgo e intermedio, empezar a escalonar el tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta los bloqueantes de receptores de endotelinas. El trabajo con macitentan respecto a la regresión es el único
en el ventrículo derecho, en la hipertrofia del ventrículo derecho, y eventualmente, si esa estratificación nos marca un riesgo mayor, la introducción de los prostanoides, teniendo siempre en cuenta las poblaciones especiales, o sea, los adultos mayores con la necesidad de poner en un riesgo-beneficio, una ecuación riesgo-beneficio, la intervención, la cirugía o el tratamiento médico, apoyándose en las nuevas tecnologías de cierre endovascular. Uno de los conceptos también que se planteó referido al tratamiento farmacológico es estratificar adecuadamente el riesgo. De hecho, en las guías 2020 de manejo de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto y hipertensión pulmonar, se planteaba que la evaluación de riesgo se recomendaba en pacientes con hipertensión arterial pulmonar persistente después del cierre del defecto, y se debía considerar la evaluación de riesgo en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. Esta indicación era 2A con nivel de evidencia C. Bueno, aquí se mencionó que dentro del alto riesgo incluíamos tanto los datos ecocardiográficos, hemodinámicos o aquellos referidos con la resonancia magnética nuclear, que es menos versátil. La resonancia en ese sentido es muy clara para poder utilizar un punto de corte respecto a la función ventricular derecha. Aquí el peor riesgo se relaciona con menos del 44%, pero los datos ecocardiográficos son muy versátiles, menos de 12 milímetros del TAPSE, una fracción de acortamiento menos de 25, un strain en la pared libre del ventrículo derecho menos de 17, y también la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor de 1 y un área de la aurícula derecha mayor de 18 centímetros cuadrados, y como siempre incluido en los datos ecocardiográficos el derrame pericárdico presente. Siempre que hablamos de ventrículo derecho, sí tenemos que relacionar, y esto se mencionó también dentro del desarrollo del grupo 1, el fenotipo ventricular derecho en los diferentes grupos de hipertensión pulmonar. No es el mismo fenotipo si es el sexo masculino o femenino, tampoco la etnicidad o la raza, el estatus socioeconómico, la comorbilidad en un paciente con EPOC, un paciente hipertenso, un paciente hipotiroideo, ni tampoco del grupo 1, y aquí se menciona específicamente los pacientes con enfermedades del conágeno o enfermedades relacionadas con las alteraciones congénitas en el adulto. Y sí, respecto al fenotipo, se mencionaron estos dos, donde las lesiones pretricuspidios, los Jumperes tricuspidios, básicamente generan una dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, sometidas a una sobrecarga de volumen, con alteraciones de la vasculatura pulmonar, donde la reversión del Jun en general es más lento, y es muy similar este fenotipo a los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Los postricuspidios, los C y B, donde la sobrecarga es de presión, no es de volumen, y donde hay más hipertrofia con un fenotipo fetal, y donde las alteraciones vasculares son bastante más tempranas y también pueden ser revertidas, como sucede en el síndrome de Eisenmenger. El concepto de fenotipo fue muy reiterado. Respecto al tratamiento, entonces recordar que se dispone de pocos datos sobre el uso de fármacos aprobados específicamente para hipertensión arterial pulmonar en este subgrupo, comparados con los que sí tenemos en evidencia en el grupo 1. Ante el deterioro clínico en el Eisenmenger se recomienda, sabíamos, una estrategia secuencial con un ERA o un inhibidor de la fosfoesterasa, seguido escalonando el tratamiento. Si los síntomas no mejoran, sabemos que el tratamiento oral debe ser continuado proactivamente con alternativas de prostanoides en forma intravenosa o subcutánea, con el riesgo teórico de embolia paradójica en los cortocircuitos de derecha e izquierda si vamos a utilizar un catéter venoso, entonces es algo a lo cual tenemos que estar muy alerta. Y recordar que el efecto de estos tratamientos en pacientes con cortocircuitos sistémicos pulmonares está claramente menos establecido. Hay dos entidades que en el contexto de la cardiopatía congénita del adulto siempre están presentes y debe preocuparnos, que es la insuficiencia cardíaca. Recordar que el desarrollo de la insuficiencia cardíaca es un problema común que afecta entre el 20 y 50% de la población y es una causa principal de muerte. Cuando uno extrapola los resultados de los ensayos clínicos randomizados en insuficiencia cardíaca a pacientes con esta entidad, esa transpolación es inadecuada, en particular en pacientes con BD sistémico, ventrículo subpulmonar deficiente, o en pacientes con fisiología del ventrículo único. Y cuando uno va a ver los armamentos con los cuales cuenta para tratar estos pacientes, tiene algún grado de validación los diuréticos, los IECA o los ARA2, y eventualmente la terapia de resincronización cardíaca, donde hay buenos resultados. Respecto a los ARNI y los ISGLT2, 1 y 2, en realidad la evidencia es mucho menor. Recién están empezando a aparecer algunas cohortes
de pacientes seguidos utilizando ARNI y donde el beneficio tiene que ver no solo con la inactivación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, sino la potenciación de los biomarcadores como el BNP. Y también la utilización de inotrópicos, ECMO, trasplante en estadios más avanzados donde la evidencia es un poco mayor. El Fresh ACHD Registry es un registro que desde el 2015 a la fecha viene siguiendo este tipo de paciente y donde seguramente tengamos que ver el mejor desempeño de los ISGLT2 y los ARNI a futuro. La otra entidad son las arritmias, sabemos perfectamente, especialmente focalizados no solo en la presencia de arritmia supraventricular y ventricular, en el falot o en la transposición de los grandes vasos o en los switches arteriales, sino también la presencia de muerte súbita. Por lo tanto, aquí la detección precoz en estos pacientes en etapas terminales seguramente requerirán del abordaje electrofisiológico, pero también la detección rápida. Uno de los ítems que se involucró, como en tantas otras subespecialidades dentro de la cardiología, pero aquí también en hipertensión pulmonar se mencionan, son los Social Determinant of Health, digamos, algo al cual nosotros estamos muy acostumbrados. Ellos lo dividen en los países centrales en lo que son los componentes étnicos y raciales, donde seguramente tengan más peso, y los nuestros son los componentes socioeconómicos y la barrera de accesibilidad, que no solo se limita el acceso al medicamento, a la tecnología específica, sino también el entorno vulnerable de permitir que esos tratamientos puedan ser mantenidos en el tiempo, que en este caso son fundamentales, asociados a una detección precoz, cosa que no sucede aquí, especialmente en Jun, que no deberían haber llegado a la hipertensión pulmonar siendo detectados en forma más precoz, y también el acceso directo al sistema de salud. La evolución a través de la vida entonces va a requerir que estos pacientes puedan presentar deterioro clínico en distintas circunstancias. Decíamos arritmia, insuficiencia cardíaca, pero también en la cirugía no cardíaca con anestesia general, ante episodios de deshidratación, sangrado, tromboembolia o infecciones pulmonares. Me pareció que un gráfico que se planteó y que es bastante claro es la génesis y la evolución de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas del adulto, donde uno debe tener en cuenta el estrés antenatal, digamos, los factores materno en el binomio de feto y madre, los efectos placentarios y la predisposición génica, la programación fetal, donde hay mecanismos epigenéticos y donde está el desarrollo de la injuria sí, la disrupción vascular y las señalizaciones que potencian la vasoconstricción a nivel distal, también la injuria postnatal, alteraciones hemodinámicas, infecciones, drogas, toxinas, dietas específicas que puedan hacer desarrollar la hipertensión pulmonar a nivel pediátrico o en el adulto, donde nosotros lo seguimos posteriormente. E interpretar a través de registros, que es donde tenemos que trabajar seguramente la diversidad global de pacientes, tener los datos en una base que permita evaluar los valores séricos, el plasma, los tejidos, los diferentes tipos de exposiciones de este paciente, para que a través de la genómica y el análisis de datos que hoy tenemos mayor acceso a través de las herramientas tecnológicas, nos permitan saber cuáles son los mejores fármacos para tratar fenotipos diferentes de pacientes. Por lo tanto, y como reflexiones finales, no se ha modificado de forma significativa la clasificación global, ni la hemodinámica en la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas del adulto. No se han introducido novedades en los puntos de corte de la resistencia vascular pulmonar en la indicación del cierre de los cortocircuitos sistémicos pulmonares. La estratificación de riesgo resulta mandatoria al momento de guiar el tratamiento farmacológico y en este punto seguramente alguna herramienta relacionada con la evaluación adecuada de las cavidades ventriculares es fundamental. Y finalmente se ha hecho hincapié en los determinantes, como decíamos, étnicos, raciales y socioeconómicos para el acceso a las diferentes terapéuticas. Por lo tanto, a la espera del 14 de agosto y que esto que parece ser tan poco se transforme en algo un poco más consistente y que tengamos finalmente las guías a disponibilidad. Aprovecho para invitarlos al 20 Weekend de Insuficiencia Cardíaca de Hipertensión Pulmonar en Salta este año entre el 26 y el 27. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Dora, la doctora Dora Hag va a hablar ahora, nos va a contar un poquito acerca de la actualización de hipertensión pulmonar en pediatría que nos ha traído de nuevo el 7º Simposio Mundial. La doctora Dora Hag es cardióloga infantil,
del Hospital Garraham, es jefa del área de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco. Muchas gracias, Dora, por estar hoy aquí con nosotros. Estás muteada, Dora, ¿eh? Bueno, ahora ya va a salir la charla. En uno de estos intentos sale la charla. Bueno, la verdad es que nosotros que hacemos pediatría, y en esto vas a coincidir, Mariam, para nosotros fue muy importante algunos cambios que sobre todo tal vez no... Nosotros que venimos de tener poca información en lo que es hipertensión pulmonar en pediatría, y que hemos participado recién de nuestro segundo evento, creo que vamos a tener el agrado de que algunas cosas sí cambiaron para nosotros. Tal vez no todo lo que esperábamos, pero un segundo, voy a tratar de conseguir la charla primero. Que bueno, que para nosotros cambió y nos pudimos armar de una estrategia de riesgo. Volvimos a confirmar la, mm, volvimos a confirmar la definición, como dijo Diego. Hubo pocos cambios en la clasificación. Ahí Tratamos temas está, Dora, ahí se ve. Cambiamos temas, tocamos temas específicos, como esa evaluación de riesgo, que traíamos algunos parámetros y ahora han aceptado, han incluido unos más y han hecho una estratificación del riesgo por estratos. Y entonces, como decía Diego, se ha confirmado la definición para nosotros, y en realidad se ha confirmado la definición para mayores de 3 meses, y seguimos sosteniendo que tiene que ser 20 la media, porque de esa manera facilitamos un poco la transición de los niños hacia el campo de los adultos. Pero no todo es exactamente igual, y como nosotros nos rigimos mucho por el tamaño corporal, nosotros necesitamos que tener un índice de resistencias vasculares pulmonares. En definitiva, la hipertensión pulmonar en pediatría quedó catalogada muy parecida a lo que teníamos, y a diferencia de los adultos, seguimos sosteniendo nuestro índice de resistencia vascular pulmonar. Ahora bien, en cuanto a, como decía Diego, no hubo muchos cambios en la clasificación. En realidad hubo un cambio fundamental en la clasificación, que es la aparición, tal vez, y ojalá se confirme, porque quedan para nosotros quedaban un grupo de cardiopatías congénitas sin clasificar. Y entonces, aparte de esto, de tener los distintos tipos de cardiopatías congénitas, hay dos grandes grupos que son los que nos hacen a nosotros especialistas en esto, y uno es, y creemos siempre que uno piensa en hipertensión pulmonar en pediatría, piensa en cardiopatías congénitas. Y fíjense, el registro de Estados Unidos en pediatría demostró que es casi igual y cabeza a cabeza o aún más frecuente en las enfermedades del desarrollo pulmonar que las cardiopatías congénitas. Como dijo Diego, existe este grupo y esta clasificación fisiopatológica que siempre está presente, y acá está incluida en el defecto coincidental, cosa nueva, porque nosotros lo poníamos dentro de los YUN, en la comunicación interauricular, y en un trabajo muy importante que fue publicado este año, y analizando qué es un análisis del TOP, un reanálisis de las cardiopatías congénitas que ingresaron en el TOP. Vemos un grupo distinto, que ahí yo lo marco como un 5%, y ellos proponen, y creo que es muy acertado, agregar un grupo que es el grupo de cardiopatías congénitas que no ha tenido SHUNT inicial. Y esto es una definición que tal vez a nosotros no nos llama la atención, pero por ejemplo, si yo tengo
un paciente con un switch arterial hecho en una transposición de los grandes vasos sin CIB. Bueno, este paciente puede desarrollar hipertensión pulmonar. De hecho, cerca de un 2 a un 3% de los pacientes con transposición con septum intacto desarrollan hipertensión pulmonar y quedaban por fuera de esta clasificación, razón por la cual creo que sería muy bueno que este cambio se sostenga dentro de lo propuesto en el simposio. Después tenemos las anomalías del desarrollo y básicamente lo que teníamos antes en la clasificación eran cardiopatías congénitas complejas y ahora han puesto como más específicamente la lupa sobre las que son anatómicas, lo que son multifactoriales y se han animado a dividir al ventrículo izquierdo en corregido y no corregido y en aquel que tiene ya una circulación pulmonar. Mucho más que esto no, pero es un avance. Y lo que a mí me gustó mucho es que empezamos a clasificar y empezamos a buscar una estratificación de riesgo en pediatría, cosa que no teníamos, y hay puntos en los cuales los expertos por primera vez han sostenido estos parámetros a pesar de que no tienen gran evidencia. Han hecho una gran review, yo no puse esa review, pero hicieron una gran review de parámetros y variables y han considerado de poner en el semáforo aquellas variables que aparecieran por lo menos en 3 cortes de estudios multicéntricos. Pero estos que para nosotros son muy importantes, como la edad, la evidencia clínica de fallo del BD, la progresión de síntomas, la altura, el peso, la clase funcional, el test de marcha para mayores de 6 años y el NT-proBNP, en pediatría no hay 3 cortes que lo pongan o que nos den los valores de corte, con lo cual estos valores de corte, que algunos de ellos ya estaban del semáforo anterior, ahora los han incluido con nivel de evidencia de expertos. Además, como recién lo mostró Diego, han puesto parámetros de ecocardiografía, de hemodinamia y algunos de resonancia. Y básicamente creo que lo bueno de los parámetros de ecocardiografía, porque en pediatría nosotros los utilizamos mucho, es que han puesto parámetros fáciles de obtener. Y dentro de los parámetros hemodinámicos han puesto un valor de corte. Esto no lo teníamos, no teníamos los bajos riesgos de eco y no teníamos tan detalladamente los parámetros hemodinámicos de corte. Y por supuesto fue toda una revelación que nos hayan colocado algunos parámetros de resonancia magnética. Y fíjense, empezamos a jugar como hacen los adultos, de los cuales aprendemos con algunos parámetros que podríamos unir y tener combinación de parámetros para obtención de puntuación de riesgo. Y acá en este estudio, que es un estudio multicéntrico, ya nos dan algunos puntajes que nos pueden hablar de sobrevida. Esto también es en el mismo estudio y con los mismos valores. Y fíjense que son valores que tal vez nosotros los tenemos: clínica, peso, clase funcional, NT-proBNP, área, TAPSE y algunos hemodinámicos, pero son más sencillos, no necesitamos todo el semáforo, no llegamos a los 4 parámetros que tienen los franceses, pero tal vez nos vayamos acercando. Este es un estudio, que presentó el doctor Qian, que es un estudio chino, donde ellos ven y estratifican 3 parámetros. Y tal vez es un poco arriesgado, digamos, o un poco ambicioso, pero cuando uno lee todo el estudio, realmente termina convencido que saber el dato funcional del peso, la clase funcional y el tamaño del ventrículo derecho es algo que nos puede dar, y ellos lo dividen ahí en bajo y alto riesgo, y la verdad que parece significativo. Yo quedé como muy anonadada cuando escuchaba esto, porque nosotros seguíamos utilizando la clasificación de los adultos, la estratificación de los adultos, perdón. Y este estudio, que es un estudio realizado
con score de ecografía con la aurícula derecha, el índice de excentricidad diastólico del BI, el TAPSE, que fue presentado por un grupo alemán liderado por la doctora Lammers, la verdad que también nos ayuda mucho. Y sé que los especialistas de adultos no van a entender mi emoción, pero poder tener nosotros una estratificación de riesgo tan simple y que tenga nivel de evidencia es algo que nos alienta a sentir que vamos a poder evaluar mejor a nuestros pacientes. Ellos concluyen que existen variables aisladas, viables y asociadas con resultados, que tenemos algunas cosas limitadas, como dijimos, que entraron con solo evidencia de expertos, que el análisis multimodal, como dijo Diego en su presentación, es algo a lo que se apunta mucho y creo que es el camino. Y también hay estudios que nos están dando determinaciones y discriminan variables de riesgo. Y la verdad es que para nosotros esto es un gran avance. Este era nuestro clásico y simple esquema de tratamiento que surgió en el sexto simposio mundial realizado en el 2018 y en la actualidad nos han presentado un esquema de tratamiento y un desglose del tratamiento mucho más avanzado, a pesar de que cuando terminemos la presentación todos vamos a terminar un poquito defraudados por las drogas a que nos aprueban, pero bueno. Primero hay que hacer una evaluación integral del paciente. Esto que yo voy a decir es para las enfermedades del tejido conectivo, las hereditarias y las idiopáticas. Todo se basa en el test de vasoreactividad, si es positivo o negativo, y se sigue utilizando, por supuesto, el test de Sitbon. Entonces ahí buscamos la máxima tolerancia de las dosis máximas de bloqueantes cálcicos y ahí vemos si el paciente sostiene una respuesta adecuada o no. En este punto lo que no se discutió y no hubo mucho tema para la discusión es si la evaluación se podía realizar solo clínicamente o tal vez en este parámetro necesitaríamos repetir el cateterismo. Solo planteaban la reevaluación de las pautas y la respuesta al tratamiento. Después, no se preocupen porque esto después va a estar un poco más ampliado, estamos con los pacientes que los que tienen un test de vasoreactividad negativo. Y entonces acá empezamos a hablar de que si el paciente tiene o no tiene comorbilidad, está bien, no son tabaquistas, no tienen tanta hipertensión, raramente son tan obesos, pero sí tienen asociaciones como las cardiopatías congénitas y de las enfermedades pulmonares del desarrollo. Si el test de vasoreactividad es negativo y lo podemos estratificar y aún se acepta que se haga con 2 estratos, los que veníamos hablando que eran nuevos en nuestro radar, y ahí los dividimos en bajo y en alto riesgo, ya empezamos a hablar de terapia front o secuencial, cosa que no estaba tan instituida en el 2018. Y de ahí en más, si es alto riesgo, pasamos a la terapia parenteral, incluimos los prostanoides, y después de reevaluar el paciente puede tener, depende de ser un bajo riesgo, tener una terapia, una respuesta adecuada o inadecuada, de acuerdo a los parámetros que encontremos, y si es inadecuada, pasará a ser un paciente de triple terapia y de alto riesgo, y depende de esa conducta, pasará a la línea del alto riesgo y evaluaremos su seguimiento y discutiremos si nuestro paciente es para una septostomía atrial, para un shunt de POTS o para un trasplante de pulmón. Algo muy interesante que vamos a ver después es que se habló bastante de shunt de POTS y poco de septostomía auricular. En los pacientes que tienen comorbilidades, y acá no me voy a extender porque es un poco lo que ya habló Diego con respecto a las cardiopatías congénitas, pero fíjense, en las enfermedades del desarrollo pulmonar, que hasta hace un tiempo era un grupo que no recibía terapia inicial, plantean una monoterapia inicial. Y después de reevaluar, vemos si se continúa o no con una terapia adecuada.
En algún punto creo que como son enfermedades del desarrollo y de tanto tienen anomalía del desarrollo del parénquima pulmonar como de los vasos, estos pacientes se comportan como los pacientes que en adultos llaman del grupo 3 con comportamiento vascular. En realidad, estos pacientes realmente tienen un compromiso vascular, pero hasta este momento no estaba estandarizado que pudiéramos usar alguna terapia más allá de lo que igual lo utilizábamos. Y una de las preguntas que se hizo, que nos hicieron al público y que la transcribí porque realmente me pareció una pregunta muy importante, es si consideraríamos la posibilidad de realizar un POTS en un niño con presión suprasistémica, con síntomas de clase funcional 2 que recibe terapia combinada, en un niño con empeoramiento de la hipertensión arterial que está suprasistémica mientras recibe la terapia combinada vía oral, o en un adolescente con HAP infrasistémica que recibe terapia de combinación oral dual y presenta síncopes recurrentes. Bueno, las preguntas eran bastante engañosas, pero ellos dejaron casi exclusivamente la septostomía auricular para los pacientes que presentan síntomas, y estos síntomas son el síncope. Ellos dicen que mejora la hemodinamia, que hay algunos alivios de signos de la insuficiencia cardíaca que tienen una mejor eficacia en las etapas terminales de la hipertensión pulmonar y que se benefician que se han beneficiado con la aparición de dispositivos, lo que son los controladores de flujo o los reguladores de flujo. Después se habló del POTS. Y entonces, en el POTS, ellos ven que proporciona una mejoría clínica significativa y duradera en niños graves, que la supervivencia a 5 años es comparable a los niños que son sometidos a un trasplante de pulmón y que debe considerarse de forma temprana y antes de que la enfermedad esté gravemente descompensada y debe evitarse en los casos en los que se requieran cuidados intensivos agresivos. Ahora bien, también hablaron que el POTS se puede hacer por intervencionismo, por vía hemodinámica, y en un trabajo muy importante del Columbia presentaron el POTS valvulado. La verdad es que llamó la atención de que hablaran tanto de una paliatividad, pero nos dejaron algunas preguntas pendientes y esas preguntas pendientes dicen: ¿existen indicadores de que un shunt de POTS o el ventrículo derecho pueden fallar si la función del ventrículo derecho es demasiado baja al momento de la cirugía? ¿Se deben reducir los efectos auriculares al momento de realizar el shunt? Al momento de la presentación, ¿cuáles son las indicaciones para el trasplante de pulmón en lugar de un shunt de POTS? Debido a la complejidad de estos procedimientos y la posibilidad de que se necesite un trasplante de pulmón, ¿se debe realizar una evaluación de trasplante de pulmón al mismo tiempo que se considera una derivación de shunt de POTS? La verdad es que tampoco nos dieron respuesta de esto. Simplemente creo que son 4 grandes preguntas que van a tener que responder los países que mayor experiencia tienen en esta patología. En este procedimiento, en los países que más experiencia tienen en POTS son Francia y Estados Unidos, sobre todo en Colombia. Consultas tempranas al equipo en cuanto al trasplante no lo alentaron mucho, mostraron curvas de sobrevida muy bajas. Hay que ver si tienen acceso al trasplante, a los prostanoides, a optimizar la terapia médica. Si no es de elección, acá nuevamente plantean el POTS versus el trasplante y plantean cuáles son las posibilidades que tiene un trasplante después del POTS. Y entonces ahí plantean si no es mejor o sea, los riesgos de hemorragia, si no es mejor realizarlo por estenotomía o por vía endovascular.
Y acá un punto que nos discutimos mucho los clínicos y los cirujanos, y es del tratar y reparar un enfoque multimodal de las cardiopatías congénitas con resistencias vasculares pulmonares elevadas. El tratar y reparar implica el cierre del shunt de la cardiopatía congénita en el contexto de resistencias vasculares limítrofes antes o después de la terapéutica médica. El reconocimiento de la evaluación y de la toma de decisiones son muy complejas y los datos a largo plazo sobre los resultados son limitados y yo diría que hasta inexistentes. Enfoques sugeridos, diagnósticos que incluyan evaluación multimodal y el uso del enfoque combinado médico, intervencionista y quirúrgico. Hicieron mucho hincapié en centros de referencia. En cuanto a cuáles son las zonas grises, y la verdad es que yo creo que la zona gris está no solo definida por estos números que ellos dan, de resistencias menor de 4, relación RPRS menor de 0,3, UPQS mayor a 1,5, y cuando uno hace clínica sabe que si todos esos valores están muy border, la saturación del oxígeno en el ejercicio no es normal. A su vez, bueno, definir un paciente inoperable parece ser bastante más sencillo que decir que un paciente puede ser operado o evaluado o estamos en una zona gris en un rango de 4 a 8. Si tiene 7,9 lo opero, no lo sé. Entonces acá dieron una serie de parámetros favorables a considerar y entonces ellos dicen que si el paciente es más joven o no tiene cianosis, que si el shunt es pretricuspidio, que son shunt con distintos niveles, a distintos niveles, o los parámetros hemodinámicos que acabamos de ver, o que en el ecocardiograma no vemos shunt de derecha a izquierda o no tenemos signos de fallo de ventrículo derecho, ellos serían como parámetros que uno tendría que considerar para ver que nuestro paciente todavía es candidato a cerrar el defecto. ¿Con qué nos ayudan para este abordaje? Con terapéuticas médicas dirigidas para el HP, con cierres percutáneos, más que con cierres quirúrgicos, reducción percutánea del tamaño de una comunicación o de la CIA, reparación quirúrgica del shunt sistémico pulmonar congénito con fenestración residual intencional. Cuando yo tengo shunt en varios niveles, por ahí no cerrar todos, cerrarlos de mayor presión, y acá vuelve a aparecer algo que en la cardiología infantil está un poco en desuso, que es el banding de la arteria pulmonar. Ahora bien, cuando dicen evaluación completa y test de vasorreactividad y prueba dinámica, la verdad es que no hubo oportunidad de preguntar qué lugar le daban al test de vasorreactividad pulmonar, porque la verdad es que es muy discutido dentro de las indicaciones de evaluación de los pacientes con cardiopatías congénitas, con terapias médicas para optimizar la clínica y la hemodinamia, la reevaluación de los estudios en forma seriales, mantener saturaciones estables, considerar el cierre de los defectos cuando sean apropiados, y lo que no tenemos que olvidar es que la terapéutica médica es continua, no es que lo trato, lo corrijo y me olvido del tratamiento. ¿Y cuál es el riesgo, cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como pediatra para desarrollar nuevas drogas? Y que la enfermedad es poco frecuente, que los resultados son desalentadores, que faltan criterios de valoración apropiadas para la edad, uso fuera de indicación, o sea, usamos mucho off-label la medicación y esto hace que no se puedan realizar estudios más serios y que nos den nivel de evidencia, que haya ensayos competentes, que los padres a veces consienten y a veces no, y aún no tenemos un biomarcador que nos sirva un biomarcador que sirva como un endpoint fuerte. Fíjense, este cuadro es lo más decepcionante que me pasó en Barcelona 2024. De todas las medicaciones o el arsenal de medicaciones, la EMEA tiene aprobada 5
tiene limitaciones de la edad. La FDA tiene aprobadas 2. El resto hay 3 estudios son hoy. Para macitentan, titulación de dosis, el SPAC, el de estudio salto, y el estudio del sotatercept también para titulación de dosis. Ahora, si nosotros nos fijamos, eso que ponen ahí entre los comentarios, los pacientes menores de 1 año no tienen ningún tratamiento. Y finalizando, la verdad es que yo creo que algunas cosas cambiaron, pero me quedé con la sensación de que me hubiera gustado que me definieran un poco más las resistencias, que hubiera alguna otra opinión de expertos sobre la medicación, ya que no tenemos trials, y agradezco la estratificación de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Excelente tu exposición. A continuación, los invitamos a hacer las preguntas en el chat y voy a presentar a los panelistas. La doctora Amelia Selaciar, cardióloga de adultos y integrante del Comité de Cardiopatías Congénitas, y el doctor Juan Manuel Barrio Nuevo, cardiólogo pediátrico, también integrante del Comité de Cardiopatías Congénitas. Hola a todos, fabulosas las presentaciones, muy agradecido con el doctor Echazarreta, con la doctora Dora Hack. Bueno, desde lo pediátrico, bueno, la verdad es que lo de la estratificación es bastante alentador, ya que lo pediátrico cada vez se toma más en cuenta en estos eventos. Sé que tanto Diego como Dora están cortos de tiempo, no les quiero quitar mucho tiempo, y quería preguntarle a Dora con respecto a los pacientes con comorbilidades a la hora de instaurar un tratamiento con una monodroga, ¿cuánto tiempo espera para ver el resultado y poder hacer terapia combinante? Bueno, esas son una de las cosas que por ahí, como dije, no definieron si yo tengo que recateterizar al paciente o no para valorar la respuesta a los bloqueantes cálcicos. Creo que esto se siguen las mismas, se siguen los mismos parámetros que se seguían en el 2018. Creo que los pacientes se tienen que ser reevaluados, sobre todo aquellos que creo que la indicación de terapia todavía sigue siendo un poco off-label. Y entonces son pacientes que uno medica y que habitualmente los controla cada 3 meses. Y uno de los parámetros fuertes, más allá de que uno de la estratificación de riesgo sea una opinión de experto, es el crecimiento de los pacientes con displasia. Y entonces, si me preguntas en cuánto controlo a un paciente con enfermedad del desarrollo pulmonar que mediqué, cada 3 meses. Y si me decís que es una cardiopatía congénita, si tengo duda que tiene comportamiento izquierdo y no le creo al cateterismo, como algunas veces nos pasa, la medico y la controlo a los 15 días. Perfecto, Dora, muchas gracias. Y en ese caso, ¿pedís plantear una nueva hemodinamia o te basás más en otros parámetros? Bueno, Complicado. vos me querías hacer pelear con los hemodinamistas, ¿verdad? Pero, pero bueno, mira, ¿sabes qué es lo que yo creo que realmente cuando uno hace un cateterismo cardíaco en pediatría, el paciente está anestesiado? Si la anestesia es inhalatoria, tiene modificación del comportamiento vascular y la mayoría de las veces es inhalatoria. Con lo cual tenemos un pantallazo que no es muy real de lo que al chico le pasa cuando está despierto y llorando. Con lo cual yo lo medico y la única duda que tengo en ese caso es el comportamiento izquierdo y lo controlo clínicamente, le hago un eco y le doy pautas de alarma a la madre, que si nota signos de algún cambio brusco, que me llame o progresivo, no necesita ser brusco, que me llame y lo volvemos a ver. Pero esta parte es bastante artesanal. El cateterismo nos sirve para confirmar y para hacer cambios muy importantes cuando nada nos pega con nada. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por Diego y Dora Hack por sus charlas muy productivas. Yo soy cardióloga de adultos, así que le voy a hacer una pregunta a Diego Echazarreta. ¿Qué piensa de este nuevo medicamento, esta cuarta línea de tratamiento, el sotatercept, en cardiopatías congénitas? Si te parece que tiene lugar o lo va a tener. ¿Qué pensás sobre eso, Diego? Sí, mira, en realidad una de las cosas que adelantó el simposio es el algoritmo que deja un poco de lado la clasificación previa donde nosotros mirábamos mucho las comorbilidades. Aquí se focalizó en dos grandes subgrupos, en bajo riesgo y alto riesgo, y el bajo riesgo abordado con ibermectina y bloqueante de las endotelinas, y el alto riesgo sumado esto a los prostanoides. En tanto en cuando uno va estratificando el riesgo cada 3 o 4 meses, después discutiremos si las herramientas son las adecuadas, pero uno debería estratificar y observa que el riesgo intermedio, tanto el bajo, el mediano o el alto ha empeorado, entonces uno puede agregar el sotatercept, una nueva molécula que estimula las activinas y actúa a través del MMPR, impidiendo la proliferación miointimal, y pareciera ser, o intenta serlo, un poco el simposio ha tratado de ubicar ahí esta molécula como un cuarto pilar en el tratamiento de estos pacientes. Lo sustentan dos trials, el Stellar, que se prolongó por 24 semanas, fueron 190 pacientes aproximadamente, donde el 5,5% de los pacientes estaban en la rama tratamiento y 4,4% de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto estaban en la rama placebo, y donde hubo mejoría significativa en esta población, la tratada con sotatercept, respecto al perfil hemodinámico, al perfil de la clase funcional relacionada con el test de la caminata de los 6 minutos y también con el tiempo de la descompensación por hipertensión pulmonar, por falla derecha. Hay un seguimiento más alejado, que es el SOTERIA, que está demostrando que los pacientes toleran bien estas drogas, tener cuidado con la trombocitopenia, con las telangiectasias, con algún tipo de trastorno hemorrágico, pero en realidad el porcentaje es bastante bajo. Creo que estamos haciendo las primeras experiencias. Bueno, en el Stellar hubo pacientes con cardiopatía congénita del adulto, eso es alentador, y habrá que ver en la fase 4, en el tratamiento en campo, qué es lo que sucede con estas nuevas drogas, definitivamente, pero pareciera que empezó a jugar como un cuarto pilar. Genial. ¿Puedo sumar un solo comentario? En el pediátrico que está ongoing, han incluido cardiopatías congénitas, incluso se han incluido algunos ventrículos únicos, fisiología de ventrículo único. Y la verdad es que el ventrículo derecho están muy contentos los que están realizando el estudio porque ven muchas mejoras, sobre todo en los que tienen fisiología univentricular. Pero así como hay una gran respuesta en este grupo, en algunos pacientes que tienen cardiopatía congénita, le están haciendo como un subanálisis de la activina, porque en algunos de estos grupos de cardiopatías congénitas la activina está modificada y entonces no tienen la respuesta que esperarían. Pero creo que en eso por ahí nos ayuda un poquitito lo que nos cuenten del estudio pediátrico. Perfecto. Hay una pregunta para Dora, me parece, del público, de Milena Ortega, que es un paciente de 10 años, pregunta HTP el grupo 1, sin shunt, con terapia de Bosentan y sildenafil, si por ecografía se evidencia que el ventrículo derecho está más dilatado con HTP severa en el cateterismo resistencias vasculares pulmonares de 10 unidades Wood, ¿podríamos plantear triple terapia o cambiar por un prostanoide? Bueno, es difícil la pregunta porque son pocos los datos, pero la verdad es que lo que sugiere la guía y lo que ya se sugería de antes es el comienzo de terapia combinada inicial, y si el paciente se ha deteriorado y ha perdido clase funcional, habría que ver esos parámetros de ventrículo derecho deteriorado o agrandado, porque uno puede pensar, si el paciente está en clase funcional 1 o 2 o mantiene el test de marcha y tiene pocos síntomas, eh, la verdad es que uno puede probar un triple esquema vía oral.
Si el paciente tiene algún grado más de compromiso del ventrículo derecho, se encuentra en clase funcional más avanzada, 2 o 3 o más cerca del 3, y tiene síntomas o retraso del crecimiento, uno en ese caso prefiere poner terapia triple, incluyendo un prostanoide o inhalado o subcutáneo. Esto depende mucho de la clase funcional del paciente, porque incluso en algunos trabajos al prostanoide inhalado lo igualan o lo suman junto con el Celesipag vía oral, o sea, el triple esquema vía oral. Pero bueno, depende un poco de cómo está definido ese ventrículo derecho. Las resistencias vasculares de 10 darían un riesgo intermedio, pero un ventrículo derecho agrandado me preocupa. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, por lo menos escrita del público no hay. No sé si Mariana o Andrés, si no, vamos culminando. No, creo que Dora nos dio un excelente resumen de todo lo que se charló en el simposio y mucho más, porque también nos mostró algunos trabajos muy actualizados del tema. O sea que lo que no se había charlado en el simposio lo actualizó ella. Así que muchísimas gracias. Y sí, yo me quedo con un montón de preguntas, pero creo que el tiempo ya se acaba, ¿verdad? Sí, sí, son las 8 pasaditas. Por ahí Bueno, vamos, por ahí vamos a hacer una ronda de mate y charlamos lo de neonatal, que lo han definido. sería Claro. sería excelente y completamos las preguntas y las dudas que queden. Genial. Dale. Muchas Bueno, gracias, muchísimas Dora, por tu tiempo. gracias, muchas gracias por la Gracias a todos. Buenas Muchísimas noches a gracias, todos. Dora. invitación. Gracias a los participantes. Hasta luego. Chao, hasta luego.